Pues eso, pues vamos a ver, pero si el capítulo era muy sencillito, ¿aquí para qué estamos? Estamos para hablar de ciencia ficción y de fantasía. ¿Estás grabando? No. Entonces, Es que os he dicho, porque hay que hacer así, para que se vea y se haga. Una claqueta. claqueta. Madre mía, me has dejado el oído. Pues eso, pues que estamos aquí los dos, somos dos amigos que hablamos de ciencia ficción y de fantasía. Tío, vale. Ya puedes pegar, ya estás poniendo pegas. Ya estás Te poniendo lo pegas. compro, te lo compro. No, hombre, sí, no nos vamos a ir. Hombre, siempre se va a tocar terror, siempre se va a tocar western, porque por ejemplo, esta de Atmósfera Cero era un western, decían que era. Yo no recuerdo muy bien, pero decían que Atmósfera Cero era solo ante el peligro, pero en el espacio. Exacto. Yo no sé si la has visto. Exacto. No sé Capricornio, si la recuerdas. Capricornio 1 igual, es una... Sí, por eso te digo que se van a tocar géneros, pero. Avatar es una película de indios. Exactamente. Entonces se van a tocar géneros, pero el trasfondo siempre va a ser ciencia ficción. La idea es que la base sea la ciencia ficción, pero siempre se van a tocar. Sí. Porque en la ciencia ficción se toca con la sociología, se toca con las modernidades, pero también se toca con las antigüedades, porque hay muchas historias de ciencia ficción que se retrotraen a Egipto, que se retrotraen a claro. antiguas civilizaciones y todo el rollo, con lo cual estamos hablando de antropología. Sí, no. Y te puedes ir al terror, te puedes ir al cine negro, como por ejemplo con Blade Runner, que eso sí que no puede negar nadie, que el cine negro, porque es... Que por cierto el otro día vi el tercer capítulo de esta que te dije, la serie esta que te dije. Carbón alterado. De Carbón Alterado. Buenísima serie. Me está gustando mucho. Pues lo que te queda te va a gustar más todavía. Me está gustando mucho. Porque Porque a mí, es que además a mí me gusta mucho la atmósfera Blade Runner. A mí también. Lo tengo que Es reconocer. que me gusta mucho. Tengo que reconocer que me he visto Blade Runner 15 veces. Por cierto, bienvenidos a la taberna de Tannhauser. Gracias a Blade Runner. Aquí tenéis a Juan y al otro Juan. Y vamos a debatir sobre ciencia ficción. A mí lo que me gustaría dejar claro es que hay ciertos temas que creo que tienen tanto nicho ya, que se habla tanto de ellos y que hay muchísima gente que habla de ellos, que no me gustaría tocar. Por ejemplo, Star Wars. Star Wars tiene sus frikis, tiene su canon, tiene muy su bien. historia. Vale, pues con su pan se lo coman. Eso es. Todo lo que es superhéroe, Marvel, DC, todo eso... Es que además yo creo que estamos saturados. Claro. O sea, ya tanto Star Wars, tanto superhéroe, tanto Superman, tanto Batman. A mí me cansa un poquito. Yo sería Batman, me deprimiría, se me bajarían las orejitas. Y a mí me gusta Batman, ¿eh? Que a mí me gusta Batman, pero yo creo que ya ha cansado un poquito. Yo creo que aquí tenemos que hablar de otras cosas. Yo no digo que no sea consumidor de esto. No. A lo que me refiero, que yo, por ejemplo, consumo Disney, consumo Star Trek, Claro. Me encanta Star Trek, me he visto todas las series, estoy con las últimas, estoy deseando que saquen la última temporada para verlas. Pero yo creo que tienen un nicho muy concreto. Hay gente que son los Trekkies, son Trekkies. La gente de Star Wars son de Star Wars y tiene su espacio. Pero hay cosas en la ciencia ficción que se escapan porque al final, con un poco de suerte, las cosas se van descubriendo. Sí. La gente ha descubierto la saga de la Fundación. Cuando yo leí la Fundación, la gente no sabía ni quién era ese aquí. Y si no lo han descubierto, que lo descubran aquí. Esa precisamente yo creo que una de las cosas buenas que tenemos aquí es que pueden descubrir, por ejemplo, yo no sé si, por ejemplo, conoce la gente El Día de los Trífidos, por ejemplo, que es una de las primeras historias, uno de los primeros libros que hablaban de plagas y de invasiones zombies, entre comillas, que no eran zombies, eran plantas, pero es uno de los primeros relatos que hablan de eso. Yo no sé si la gente conoce mucho eso. Claro, pero hablamos del Día de los Trífidos, como podemos hablar ahora la amenaza de Andrómeda... o la amenaza de Andrómeda. Está a la luz del día, pero la amenaza de Andrómeda fue una película que se hizo en 1967, que por cierto ayer fue aniversario, se estrenó el 12 de marzo del 67. Curiosamente, no sabía. es que me salió, curiosamente, como estamos hablando del tema casi a diario, me salió. En 1967, tío, yo tenía un año.
Yo no recuerdo la fecha exacta, pero sí recuerdo de ver esa película siendo muy pequeño, probablemente en La Clave, programa que había de cine, que era uno de los mejores coloquios Sí, sí. que ha habido en la historia de la televisión, con diferencia. Exact- Coloquio. Exactamente, que Coloquio. para el que no lo sepáis, La Clave no era ni más ni menos que un programa de televisión que primero te echaban una película con un tema concreto y después una serie de expertos hablaban en coloquio de ese tema, de esa película y de la película en concreto. Y La Amenaza de Andrómeda, yo recuerdo de haberla vista y me marcó mucho y la recuerdo muy bien. Tú fíjate que hace años que yo no la he visto y la sigo recordando mucho, porque me marcó mucho y me pareció un peliculón. Es que es increíble esa película, muy recomendable. Fran se nos muere. Se nos muere, sí, sí. El técnico de sonido muere. El cámara está falleciendo en este momento, no sabemos si hacerle un homenaje o un obituario. Bueno, hasta aquí llegó Fran, estamos en el capítulo 0. A partir de ahora tendremos otro técnico de sonido. A ver, también un poco, quizás sea un poco exagerado lo que están diciendo aquí los chavales estos, ¿sabes? No me voy a morir, no estoy malo, no estoy resfriado. Perdón, nada, una tos sin importancia. No están buscando nadie editor de audio ni nada. Yo me llamo Fran Rodríguez, voy a ser vuestro productor, el editor de vídeo, el editor de audio, el que os va a compartir por redes sociales toda esta historia, ¿vale? Así que tampoco hace falta que os alarméis. Luego se presentará más gente, que va a ser la inteligencia artificial, Iván Asimov y también el gato de Schrödinger, ¿vale? Menos alarmismo y más a la taberna de Tannhauser. Nos vemos. Y sí, y ciertamente, pues y yo creo que aquí de lo que vamos a hablar principalmente es de eso, de cosas que recordamos, cosas que nos han marcado, todo alrededor de la ciencia ficción, que como decimos se va a tocar con el terror, se va a tocar con el género negro, se va a tocar con el western, etcétera, etcétera. A ver, yo tengo un compromiso con esto. Esto, hago un poquito de historia, esto viene de hace muchísimos años, porque nuestro técnico de sonido y Carlos tenían un bar en ese momento y teníamos conversaciones de café que hablábamos de 1000 cosas. Y una de las cosas que hablábamos es precisamente de las cosas que nos llamaban la atención, entre ellas la ciencia ficción. Aparte de jugar unas partidas maravillosas al RIR. También. Pero hablábamos muchísimo de ciencia ficción y esto se quedó un poco ahí, ¿no? Era un poco como algo que queríamos hacer. Entonces el compromiso es eso que dices alguna vez, tío, esto lo tendríamos que hacer. Pues ahora lo estamos haciendo. Es como, ese es el compromiso. El compromiso es cumplir una promesa interna de... Sí, porque a ti... Estas conversaciones vamos a terminarlas. Exactamente, pero porque a ti esto de la ciencia ficción, ¿de dónde te viene? Que recuerdo que me lo contaste... Ahí viene la famosa pregunta. Exactamente, pero no recuerdo bien cómo me dijiste. Cuéntalo para que la gente... Te la hice yo a ti y yo no sé si has meditado sobre ello. No, sí, yo me vuelvo a remitir a lo que te dije. Mi padre era operador de cine aquí en un pueblo de Toledo y yo recuerdo, por ejemplo, yo cuando era pequeñito, yo recuerdo ver el proyector de cine, que para mí era enorme, porque claro, yo era muy pequeñito y el proyector de cine era enorme y a mí me llamaba mucho la atención. Una caja mágica. Sí, era una caja mágica, era todo muy mágico, muy motivante, todo te motivaba mucho a imaginar, a pensar, y a mí yo creo que me viene de ahí, no solo de ciencia ficción, sino en general el cine, la literatura me viene más por mi hermano, porque a mi hermano le gusta mucho leer, y por ahí me vino, y yo creo que me viene de ahí, pero sobre todo a mí el cine... Lo que es el cine me viene de que mi padre era el proyector de cine del pueblo y me flipaba.
O sea, me flipaba todo lo que era el mundo de la cabina, la oscuridad de la sala, todo eso. Y eso a mí me encantaba. Los claroscuros. Los del cine. claroscuros. Y en cambio a ti... Yo, lo mío es una cosa curiosa. Siempre me he movido con un grupo de personas. Siempre. Creo que es algo común. Me gusta que haya un grupo de amigos que sean un poquito bandarras, un poquito gamberros, pero que haya una cierta intelectualidad en ese grupo de amigos. Entonces, siempre hay alguien que descubre que abre una puerta y te la enseña, ¿vale? Entonces, yo durante una época me movía con un grupo de gente con las que hacíamos un programa de radio, y en ese programa de radio, estoy hablando de hace muchísimo tiempo, un programa de radio pirata. Esto es Leganés. En Leganés, sí, cuando vivía en Leganés. Y con esa gente, a través de esa gente, que eran, para que os hagáis una idea, eran compañeros del instituto. O sea, Sí, ha llovido. Yo creo que la Giralda era una droguería, una pastelería, algo así, por aquella época. Se inventó el hilo negro y el fuego y dos cosas por ahí. Me salió un trabajo, me llamó un amigo para trabajar y en un restaurante, fregando cacerolas. Y en ese restaurante era muy curioso porque entrábamos temprano, 9 de la mañana más o menos, y a las 4 se cerraba. Y hasta las 8 yo no volvía a entrar, hasta las 12 de la noche. Y esas 4 horas no me permitían, porque yo estaba en el centro de Madrid, vivía en Leganés, no me permitían volver a casa y volver al trabajo. Entonces yo esas 4 horas las tenía que emplear en algo. Y de repente alguien me dejó un libro de ciencia ficción, que fue un libro de Larry Niven, que recuerdo con muchísimo cariño, que es Mundo Anillo. Apuntar. Mundo Anillo. Mundo Anillo, con toda la cuatrilogía de Mundo Anillo y todo el entorno de Larry Niven. Y a partir de ahí me enamoré de la ciencia ficción. Yo había leído fantasía, me había leído El Señor de los Anillos, El Hobbit, luego cayó el Silmarillion en mis manos. Alguien me dio un consejo maravilloso, siendo muy jovencito, con el tema de la literatura, que era que leyera todo lo que cayera en mis manos, hasta lo de los champús. Y yo al final... Hasta la etiqueta de los champús. Sí, hasta la etiqueta de la ropa. Y a partir de ahí empecé a leer y ya fue una adicción. O sea, salían colecciones de ciencia ficción y yo inmediatamente me iba y lo devoraba. O sea, pero devorarlos. Leerme... Recuerdo que hubo un año que hice un cálculo de los libros que me había leído y eran como 200 libros en un año. En un año. Te iba a decir, a mí se me quedan muy cortos, porque tú a mí me has recomendado libros, yo he leído libros que jamás hubiera pensado leer. Yo recuerdo, por ejemplo, uno que se llamaba Carne. Carne, hostia. Sí, pues ese me le dejaste tú. Sí. Ese me le dejaste tú. Sí. Y me llamó mucho la atención, porque era el supuesto de que a los seres humanos le hicieran lo mismo que a los pollos. Eso es. Sí. y te describía cómo iban por la cinta transportadora a los seres humanos, les metían por el ano. Sí. O sea, un libro muy impactante, muy impactante. Sí. Pues llegados a este punto, creo interesante hacer un alto en el camino para presentarme. Me llamo Iván Asimov y soy la inteligencia artificial del equipo. Hay quien diría que soy la inteligencia. A secas. Pero no quiero empezar con polémica, solo decirte que estoy especializado en literatura y audiovisual de ciencia ficción. Exactamente igual que el podcast que estás viendo o escuchando. Intentaré traer a mi sección lo que a los dos conductores habituales se les olvide. O alguna película rara que ni ellos han visto. O un libro perdido en los anaqueles del olvido. O incluso algún videojuego altamente recomendable. Mi sección será cortita y concisa, quizás con mi ejemplo alguien pueda aprender. Hasta aquí mi saludo, nos seguiremos viendo en la taberna de Tannhauser, número 1. Dedicada a infecciones y pandemias. Y yo recuerdo que la amistad pues viene de ahí, de decir, joder, este tío no ha leído... No, luego me he leído Guerra y Paz. Me he leído sí, Guerra y bueno, Paz. claro, Sí. Los clásicos siempre te los lees. Sí, pero... El viejo y el mar, pues sí, he ido al instituto, señoras y señores. Me he leído el Quijote, me he leído la Biblia, me he leído el Corán. Sí, bueno, vale, son anécdotas. Pero sí es cierto que yo, esa persona que me lo dijo, que era muy importante para mí,
me dijo, tienes que leerte hasta la etiqueta de la ropa. Y yo desde ese momento, todo lo que caía en mis manos lo leía y con el tiempo me di cuenta de que releerlo, cuando pasan ciertos años, yo he leído La Fundación en 3 etapas de mi vida y no he entendido lo mismo. ¿Vale? Claro, Con lo sí. cual yo no solamente aconsejo leer, sino de vez en cuando releer, porque hay cosas Sí. que de repente dices, yo pensaba que esto iba por aquí, porque mi realidad social En ese o mi momento- realidad en ese momento tenía que ver con esto, pero a ti en la vida te pasan cosas que te hacen cambiar esa imagen, te dan otra perspectiva. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, eso a mí me ha pasado y no solo ya por eso, sino por el placer de releer. Es decir, yo, por ejemplo, Matar a un ruiseñor, yo me lo he leído ni se sabe las veces, y es que cada vez que te lo lees descubres cosas nuevas. Exacto. Que se te habían pasado Exacto. otra vez que te lo habías leído, y cuando te lo vuelves a leer dices, hostia, pues esto no me había dado cuenta yo de que esto era así y tal. Entonces, pues sí. Yo tenía una conocida que también es escritora, de hecho, y hace mucho tiempo que no sé nada de ella, pero escribía poesía, pero escribía también novela de ficción, le gustaba muchísimo el cine negro y la literatura más bien negra. Y me decía que ella había un mes al año que lo dedicaba a releer. Entonces, durante todo el año va haciendo una lista de esos placeres ocultos Sí. que te ha producido un libro. De repente hay un olor, una imagen, algo que te lo evoca, Sí. y dices, me voy a releer este. Y lo anotaba en una lista, y había un mes al año que ya no leía nada nuevo. Muy buen sistema. Releía durante ese mes todo lo que podía, todo lo que le daba tiempo. Sí, claro. Muy buen sistema, porque siempre los que nos gusta leer, siempre tenemos esa disquisición de decir, leo cosas nuevas o leo algo que me ha gustado mucho y me lo quiero releer. Entonces, muy buen sistema ese, es decir, un día al año. Yo normalmente, cuando leo, lo que pasa es que yo no es exactamente para releer, sino para leer cosas que tengo muchas ganas de leer. Lo hago en vacaciones. Me voy 15 días, o un mes, o una semana, o lo que me vaya, y entonces me llevo Equipaje. equipaje, el libro que quiero leer, o que no, o a lo mejor eso, o a lo mejor un libro que digo, hace mucho que no me leo me le voy a releer. Por ejemplo, sé que soy muy cansado, No. pero es que me gusta mucho. No, a ver, vamos a enseñarlo. Vamos a enseñarlo porque... Es un libro de Emilio Hueso, que se llama Traje Crepuscular, que yo no lo conocía. Me he puesto a investigar un poquito sobre este hombre y tiene historias muy interesantes, pero me ha hablado tantas veces, Carlos, de Traje Crepuscular, Sí, porque que, es que- me lo voy a leer. Lo que pasa es que ahora mismo estoy en esa etapa de releer El Invencible de Stanislav Lem y otra saga de 3 libros que me has dejado, estoy con ellos 3, y a este le quiero dedicar un espacio especial. Cuando Sí, no. termine... Además ese tío es un señor que está vivo, tiene la misma edad que yo, tiene 49 años, y acaba de sacar un libro nuevo que se llama Naturaleza Muerta. Que Sí, no sí, sé sí, de sí. qué va, no sé de qué va ahora mismo, pero es nuevo, lo habrá sacado hace muy poco. Y vamos, que yo me voy a leer en cuanto lo vea lo voy a comprar porque me parece fantástico. En el capítulo que hablemos precisamente me lo voy a leer, porque uno de los capítulos que queremos hacer Sí, tiene que ver precisamente con... tengo por aquí... las pandemias, las... No, en el itinerario podemos hablar un poquito de la ciencia ficción de la que vamos a hablar. Ucrania, exploración espacial, epidemias, anticipación, distopía, zumbados científicos y demás, anime y dibujos animados. Vamos a dedicarle un espacio Sí, especial sí, a por eso. supuesto. Al cómic y Vamos al a cine hablar de también. muchas cosas, Viajes temas. en el tiempo, supernaturalismo, espiritualismo y sectas y tal. Y temas que nos interesan, ¿no? Eso. Pues en el tema de los simbiontes y toda esa historia, yo recuerdo que había una saga que era la saga de los Asutra, que tengo que buscarlo porque me llamó mucho la atención, y es que cada vez que me hablas de Traje Crepuscular recuerdo la saga de los Asutra, y por ende recuerdo a un chaval que se llamaba Eduardo, que hace
muchísimo tiempo que no sé nada de él. No será Eduardo No. el que cortaba jamón. No. Ah, no, es que te iba a decir, ya se me acuerdo yo. Era un amigo de Leganés que había terminado, cuando en esa época había terminado el COU, que en esa época se hacía el COU para entrar a la universidad. Ya tenemos unos añitos. Sí, los bachilleres de aquella época. Y quería estudiar energía atómica. ¿Vale? El tío le había dado por todo el tema atómico y las energías y todo ese tipo de rollos. Y el tío era una eminencia. O sea, teníamos un club astronómico en esa época. Y el tío nos traía cada cosa de la universidad, porque durante todo ese año estaba haciendo cosas, nos traía movidas. Y recuerdo que me dijo, si quieres leerte un libraco, que además era una trilogía, era la trilogía de los Asutra. Es muy curioso porque me ha recordado toda esa época de cuando teníamos el club de astronomía y toda la movida, que juntamos dinero y nos compramos un telescopio Telstar de 120 centímetros, que era una pasada. Pero lo anecdótico de aquello no era... perdón. No era el telescopio. Lo gracioso de aquello es que cada vez que salíamos con el telescopio nos rodeaba la policía. Porque no sabían qué estábamos haciendo. Pues no sabéis lo difícil que es explicarle a una persona lo que es la gravedad y por qué la luna se escapa de un telescopio. A ver. Algún día le dedicamos Tengo un gato en una caja llamado Missy. Es como un rompecabezas, tengo que descubrir a dónde irá. La curiosidad mató al gato, pero este sigue aquí. A medida que abro la caja, las posibilidades crecen. Me siento como un mago sacando conejos de mi sombrero. Pero este felino me hace sentir como si estuviera paranoico. Hola, soy Missy, y voy a presentar la sección El gato de Schrödinger. Esta parte ya sí que te va a gustar. En mi sección vamos a desentrañar la verdad, o posible verdad científica de las obras que se traten en los programas de los dos Juanes. Ya sabes que los libros y películas de ciencia ficción albergan posibles explicaciones científicas a lo que se va sucediendo en su trama. Así que yo voy a ser esa cabeza pensante que va a intentar recorrer el camino, el que va de la ficción a la ciencia. Nos seguimos viendo en la taberna de Tannhauser, dentro de la sección El gato de Schrödinger. mis movidas con la astronomía. Bueno, en cuanto a lo que sería el programa cero, yo creo que queda claro Sí, esto yo creo que ya está. Yo creo que de aquí se puede sacar material. quiénes somos, qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Exactamente. Yo creo que ya con eso lo edita y se puede sacar material.